El 16 de noviembre de 1989 temblábamos al enterarnos del asesinato, martirio, de Ignacio Ellacuría y sus compañeros y compañeras mártires. El jueves lo recordaremos otra vez. Temblamos en aquella ocasión porque la injusticia nos llenaba de rabia y de razones. No fue la última vez, tampoco había sido la primera. La Fundación Social Ignacio Ellacuría viene haciendo camino con tantas personas dolientes e indignadas. Durante este caminar, la tierra que pisamos se nos ha movido, se nos sigue moviendo. Sobre todo siguen temblando las mujeres y los niños y niñas que sufren desde su mayor vulnerabilidad las consecuencias de la violencia, de la intolerancia, de la hospitalidad insuficiente. El 6 de febrero de 2023, el pasado 6 de febrero, temblaba la tierra en territorio turco y sirio. Estos terremotos geológicos existenciales son motivo suficiente para reunirnos, encontrarnos en torno a estos temas en estos tiempos que corren. Es ya una expresión del ejercicio ciudadano de corresponsabilidad. A través de este ejercicio ciudadano hacéis realidad un modelo de sociedad que, en palabras de Ignacio Ellacuría, carga y se encarga de la realidad. Una ciudadanía que en estos tiempos apuesta por la hospitalidad frente a las tentaciones facilonas e irresponsables de hostilidad. La Fundación Social Ignacio Ellacuría está comprometida desde el año 2006 con la población que ha conocido la necesidad de abandonar su territorio originario por diferentes motivos, y también con la población que acoge. El contexto en el que transcurre la movilidad humana hace que estos movimientos provoquen terremotos personales y sociales. Desde marzo del año 2019, la Fundación Ellacuría, no solo ella, lleva participando en el programa Auzolana Bi, un programa conveniado con el Gobierno vasco, ACNUR, la Secretaría de Estado de Migraciones, Cáritas y la Compañía de Jesús. Este programa trata de acompañar a familias refugiadas en sus procesos de reasentamiento a través de grupos locales de acogida, formados por vecinos y vecinas voluntarias, por muchas de las personas que hoy nos acompañáis. El terremoto, los terremotos y sus consecuencias ponen sobre la mesa cuestiones fundamentales relacionadas con la seguridad de la población desplazada y con la construcción de una hospitalidad que articule a la ciudadanía. Analizar, valorar y proyectar una sociedad en la que el temblor que provoca la vulnerabilidad de las poblaciones desplazadas se convierta en acogida, hospitalidad proactiva, responsable y crítica, y descarte situaciones que marginan, que imponen legalidades excluyentes, son las razones fundamentales que nos trae hoy hasta aquí. Este seísmo de febrero no solo afectó a las personas residentes en aquel territorio, lejano para nosotros seguramente, también hizo temblar la vida de quienes se encontraban en Turquía tratando de cruzar los Balcanes y sus deshumanizadas necrofronteras, con el fin de construir una vida mejor en Europa. Además, aquel terremoto llegó a través de su onda sísmica hasta Euskadi, pues la población vasca de origen sirio y turco sintió el dolor de la pérdida de familiares, amistades y compatriotas en la distancia, porque su situación administrativa les impedía viajar hasta el lugar de origen, ahora devastado. Ellacuría Fundaziotik uste dugu kulturen arteko bizikidetzarako komunitate artikulatuak eraikitzen jarraitu behar dugula. Herritarrok jatorria, sinesmena edo egoera ekonomikoa kontuan hartu gabe, benetako demokrazian oinarritutako abelionaren kultura ezartzen duen gizartea eraikitzen dute. Eraikuntza honek erakunde publikoen konpromiso iraunkorra behar du. Gizarte ekimeneko erakundeen eta abeliona bizitzeko modu bihurtzen duten pertsonen akidetza baita ere. Espero dugu, hori da, gure ametsa, gure nahia gaurkorako, jardunaldi honek gure konpromiso instituzional eta pertsonalak indartzea. Gure aldetik, zuen esanetara gaude. Decía agradecer lo oportuno y necesario de estas jornadas, necesario tener estos espacios de compartir y de reflexionar juntas por 4 razones muy titulares, para ser breve. Una primera razón, porque estamos atravesando un momento en que la protección y la promoción de los derechos humanos está pisando un suelo muy resbaladizo.
porque bueno, pues las luchas que han llevado la demanda social, que es la que va por delante y la que va conquistando derechos durante muchos años, en estos momentos creo que podemos decir que estamos en una situación de riesgo de retroceso en el disfrute y en la protección de los derechos humanos, en momentos en los que la individualidad, el individualismo está por encima de lo colectivo, de lo comunitario, de la solidaridad. Y precisamente en estos momentos es cuando quienes creemos en esto, quienes nos consideramos defensoras de derechos humanos, quienes consideramos que este tiene que ser el centro, las personas tienen que ser el centro, tenemos que unirnos más si cabe para que eso no suceda, para que ese retroceso no sea una realidad. La segunda razón es por la conexión entre lo local y lo global. Llevamos muchos años hablando de globalización, de las conexiones entre lo que sucede en una parte del mundo directas con otras partes del mundo, pero parece que los humanos tenemos que sentirlo en carne propia para creérnoslo, ¿no? Pasa con el cambio climático y está pasando también con esto que llevamos muchos y muchas hablando años de la globalización, de la importancia de las conexiones entre lo local y lo global, y ahora lo sentimos ya en carne propia, a ver si eso sirve para que reaccionemos, ¿no? ante esa sensación en carne propia. Y lo sentimos en carne propia no solo por lo que nos afecta egoístamente, que lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Cualquier de las circunstancias que están sucediendo, la guerra en Ucrania, espero que la guerra en Gaza también despierte conciencias. Los terremotos que están sucediendo en Turquía, que sucedieron en Turquía, en Siria, catástrofes naturales, conflictos en muchas partes del mundo, tienen una implicación y unas consecuencias directas en nuestra propia vida. Pero también lo estamos percibiendo, esa conexión entre lo local y lo global, porque nuestra sociedad es cada vez más diversa y convivimos con personas que vienen de esas realidades y que ellas sí sufren en carne propia esas consecuencias directas, ¿no? Y tenemos que acompañar, entender y acoger a esas personas para seguir avanzando. La tercera razón también aparece en el concept note de las jornadas y es la necesidad y la importancia de seguir visibilizando estas situaciones, ¿no? Vivimos en una sociedad que va a toque de tweet, en unos segundos, que van cambiando las noticias, que van cambiando los focos, muchas veces de manera intencionada, otras igual no tanto, no vamos a pensar que siempre es intencionado, pero los medios de comunicación, las redes sociales nos van cambiando los focos. También hablábamos hace años, ¿no? de las crisis olvidadas, de trabajar con las crisis olvidadas. Hoy en día ya ni siquiera nos da tiempo a que sean crisis olvidadas, sino que de un mes para otro, de hace 9 meses ahora, el foco está en otro lugar. Y tenemos que desde la sociedad civil organizada, desde la ciudadanía comprometida y desde las instituciones también responsables, tenemos que seguir llamando la atención y visibilizando esas situaciones que siguen estando presentes, que no son pasado, sino que siguen estando presentes y que siguen teniendo consecuencias nefastas en la población que habita en determinados lugares del mundo, en la población que decide o no decide, se ve forzada a moverse por el mundo, y en la población que en ese movimiento llega a nuestro entorno más cercano. Y la última razón es, bueno, me hace especial ilusión, ¿no? La vinculación también de todo esto con un modelo de acogida acogedor, hospitalario, como se ha dicho, comunitario, la vinculación con el patrocinio comunitario, en este caso a Ursulana Vid. No solo ha sido una buena iniciativa, sino que continúa, que se está consolidando y que contribuye no solo a hacernos una sociedad más acogedora, más justa, ¿no? Sino también porque sirve para todo esto que estaba diciendo anteriormente, es decir, el valor pedagógico que tienen los testimonios de las personas que se acompañan es lo más brutal. O sea, lo que nosotras contemos aquí o la gente incluso que vaya a hablar después, con todo el respeto, y seguro que aprendemos muchísimo, pero no tiene el potencial pedagógico y de generación de empatía que tiene o debe tener el testimonio directo de las personas.
Como organización, como ALBOA, como ONG, no tenemos personas expatriadas, siempre vamos de la mano de las organizaciones locales, ¿sí? De organizaciones locales que están en el terreno y que nosotras intentamos acompañar de la mejor manera que podemos. Y esto sí que nos ha permitido, históricamente, las personas que pintan caras en esta sala, pues si nos acordamos del Nietzsche, si nos acordamos del tsunami del sudeste asiático, ¿no? Si nos acordamos de un montón de eventos que han ido pasando en aquellos países en los que ya teníamos presencia y trabajo con organizaciones. Eso nos permite acercarnos, eso nos permite que esas organizaciones tienen sus propias redes que pueden articular procesos, ¿verdad? Que en un momento puntual y concreto de una emergencia tienen que cambiar, por decir así, su quehacer. Organizaciones que trabajan en lo económico productivo tienen que volcarse a otro tipo de acciones, pero la intencionalidad siempre es y nos quedamos ahí y seguimos ahí, ¿verdad? Y volvemos a recuperar un poquito el trabajo y el saber hacer de cada organización en su sector, ¿no? Y también en los últimos años participamos de manera articulada con otras organizaciones, intentando canalizar esfuerzos de distintas ONGs parecidas, más o menos igual, que estamos constituidas en una red y que las emergencias las abordamos de manera conjunta. Creemos que es más efectivo, creemos que es mejor para las organizaciones, que es mejor para las personas y que conseguimos canalizar las cosas, las interlocuciones, no volvemos loca a la gente, ¿sí? Y nos permite como poder abarcar también más, ¿no? Cosas que como ALBOA solas no podríamos hacer, si lo hacemos con otra gente, pues se nos facilita, ¿no? Y luego tiene que existir un llamado a la colaboración desde allá. O sea, las organizaciones que están allí tienen que decir yo quiero y puedo hacer algo, ¿no? Y me siento con capacidad para poder hacerlo. O sea, eso es fundamental. Y lo último, que no me parece menos importante, es la base social del ALBOA. Cuando nosotras nos comunicamos con nuestra gente, con nuestras socias, con nuestros donantes, y decimos, oye, esto está pasando y es urgente que aquí participemos, que aquí colaboremos, que canalicemos esa solidaridad, la gente responde. Lo que hacemos son, yo creo que, dos cosas importantes. Por un lado, la red nos ha permitido liberar o tener una persona experta con capacidad en tema de emergencias, que solas, cada una de las organizaciones que formamos la red, sería imposible tener una persona en el equipo que se dedicara a esto, pero de manera articulada lo podemos hacer y nos lo podemos permitir, si me permitís la expresión, ¿no? Entonces, tenemos esa persona que luego también elegimos, ¿no? Priorizamos quién puede ser la organización que puede liderar la interlocución. Es importante esto para no alocar a las organizaciones aliadas que bastante tienen en una situación de crisis, en un terremoto, en una situación de estas, ¿no? Entonces, en esas situaciones hay solo una organización que en nombre de toda la red participa en la identificación de las necesidades si hiciera falta, en todo el tema del acompañamiento y del seguimiento que tenemos que ir haciendo también de todos estos procesos. Para que estos conflictos, para que estas situaciones, estas crisis humanitarias no sean olvidadas, ¿no? Nos toca también un trabajo importante de seguir poniendo encima de la mesa y en la agenda cuando ya los medios de comunicación ya han pasado, ¿no? Hemos pasado de página, hemos pasado de capítulo y hemos pasado a otra, ¿no? Entonces, y concretamente en el caso del terremoto, ¿no? en la frontera de Turquía y Siria, en el primer momento era mucho más fácil encontrar información sobre lo que estaba pasando en Turquía, no tanto sobre lo que estaba pasando en Siria. Digo, por ahí teníamos como una suerte de privilegio, yo creo, de poder contar con personal, ¿no? Y con gente y equipos de JRS en Siria que sí que nos facilitaban también información de lo que estaba pasando también, ¿no? Y poder contar lo que estaba pasando también en el otro lado de la frontera era importante. Y un poco los qué es, de manera un poco rapidita, ¿qué hacemos en una emergencia de este tipo? Yo aquí, cuando hablaba con Javi también, como hablábamos concretamente del terremoto en Siria, creo que hay aquí, o sea, un paréntesis previo, porque la situación aquí es excepcional. El terremoto estalla en un contexto que ya per se era de una conflictividad y de una vulnerabilidad muy grande. Pero un poco las emergencias, lo primero, por dónde empezamos, ¿no? Por dónde empiezan las organizaciones que acompañamos, ¿no? Hay una primera fase obvia que nos podemos imaginar que tiene que ver con alojamientos, alimentaciones y abrigo, muy básica. Y luego, un segundo aspecto que yo creo que es importante que en las últimas emergencias, ¿no? Y en las últimas crisis también se está abordando de manera como muy seria, es el tema del acompañamiento psicosocial, que creo que es un aspecto súper importante en las emergencias y que a veces se nos olvida o igual no lo contamos también, ¿no? Pero por dos cosas, insisto, o sea, mucha de la gente atendida, mucha de la gente que ha sufrido las consecuencias del terremoto ya se había movido anteriormente. Entonces, otra vez se truncan los sueños, otra vez volver a empezar. Lo que os decía del acompañamiento psicosocial se está incorporando cada vez más
en los procesos, ¿no? Como más a largo plazo, y cómo ir generando capacidades y volviendo de alguna manera al origen y al sector y al acompañamiento que la organización hacía antes de la emergencia. Cada organización es experta, tiene sus capacidades en algún sector en concreto, bueno, cómo vamos fortaleciendo las capacidades para ir haciendo un mejor trabajo en esas. Y por terminar también un poco lo que nos permite, ¿no? Lo decía Mónica, lo siento Isabel, pero es verdad que yo creo que las últimas emergencias que las que nos hemos involucrado también nos han permitido una articulación más local, ¿no? Y ese global local, pues de verdad que lo hemos hecho y nos ha tocado hacerlo, ¿no? Que yo creo que también es, bueno, pues mirar desde los distintos sitios, ¿no? De alguna como organización de cooperación, pues nos toca ese rol de alguna manera, ¿no? De acompañar las propuestas o las emergencias en origen, pero en este caso, tanto en la crisis de Ucrania como en la de Siria, bueno, pues también, ¿no? Esa articulación con Ellacuría y con cómo, ¿no? Pues son acompañamientos probablemente pues, distintos, con sus matices, pero también a vosotras os toca acompañar aquí a la población, gracias también, Mónica, ¿no? La población ucraniana, la población siria, que cómo se vive, ¿no? En la distancia un evento de este calado, de ese tipo, que creo que no es banal, ¿no? Entonces, sí quería terminar con eso, porque me parece que es como un ejemplo de realidad de la globalización, ¿verdad? Que nos pone de alguna manera, ¿no? Como a trabajar, ¿no? Como más articulada. Hablábamos de articulaciones ahí, la importancia de eso, pero también, ¿no? De las articulaciones locales, ¿no? Que nos permiten también, ¿no? Como esos diálogos y ese trabajo más articulado en conjunto. Esta es la caso. I'm delighted to be party of your conference today. Like I said, I hope it came across in my Spanish that I'm an Irish Jesuit and I am the country director of the Jesuit Refugee Service in Syria for over 2 years, almost 2.5 years. And I'm based in Damascus, Aleppo, and Homs. So I move around to support the teams that are implementing the services to people in those cities and regions. I'm the only non-Syrian as part of our team of almost 400 volunteers that implement the various programs and accompany the people here in Syria. There are some schemes where people can apply to travel to Europe or to Canada, but the schemes are limited. Even if you get the opportunity, there are very practical problems that people face. There are no embassies functioning here in Syria, so people have to go to Lebanon to maybe have an appointment with an embassy. And crossing the border from Syria to Lebanon is immensely difficult. Even if you prove you have an appointment with an embassy, often people are just not allowed enter Lebanon, or they have to pay a very large amount of money to kind of bribe their way in. Most people, what they do is they find the informal routes. So there are routes where people could get a visa to maybe Belarus, and they will pay a lot of money to travel to Belarus, and then they're smuggled from Belarus into Poland, and the normal destination might be Germany or the Netherlands, where there are large numbers of Syrians. So migrant flows tend to cluster where there are already migrants living. So the legal routes are very, very limited. To me, it's very similar to the situation in Ukraine. And I get very angry when I see the double standards. You know, a lot of Europeans are outraged that Russia would seek to eliminate Ukraine as a nation. And in effect, this is what's happening in Syria in a very slow way. It's like a chokehold around the Syrian people's neck, and the country is slowly being extinguished. But there seems to be a lot of, now maybe the concern for Ukraine is going to weaken, but I'm not sure the concern for Syria was ever as strong as it needs to be. And while there are a lot of focus right now on the 2 million people in Gaza,
and there should be focus on the 2 million people in Gaza. But in Syria, there are over 6 million people who are displaced, and they have been displaced now for 14 years. And the amnesia, or the way the world forgets this situation, it's like it's the largest number of internally displaced people anywhere in the world right now, and has been for over a decade. An earthquake, yes, there's the physical and there's the collapsed buildings, but there's also the collapsed emotional state. People like lose your sense of safety. It's a terrible thing. And if everyone around, so a whole city, a whole area the size of Germany, traumatized by this experience. So the psychological impact is huge. And the need to respond with psychological and just compassion of listening was a key part of our response. What has got worse, though, is, like I mentioned before, the economy, that people's income has shrunk. So we're continuing to work with 1,000 families in Aleppo who lost family members, lost their homes, and who are in emergency shelters. And we're working with UNHCR in a program to find a durable solution to their housing, which will be supported by UNHCR. Our role is around the psychosocial needs, and we'll provide food needs and some winterization kits. I mean, I think I want to believe in the future of Syria, and not for this to be a silent genocide, one of the largest genocides of recent centuries if it goes ahead. But the country is unrecognizable from what it was 13 years ago. I think it needs a very serious commitment from the UN and the major powers to say we will not let Syria go out of existence, and that they will work towards meaningful political solutions. And at the moment, to me, there seems to be no creativity or no urgency to solve the situation beyond just maintaining some sort of commitment to the humanitarian need. To solve these problems where there is no political structure is challenging, very challenging. But I think for me, you start with the belief that it's possible, and what I guess I'm hoping that some of the children that we are working with in our education program today, or some of the women that we're supporting with their healthcare, that these children and women are part of the transition to a future. The most important thing I think that can be replicated from JRS is to try and learn how we accompany people who are suffering and in need, especially refugees. I think the second thing that could be replicated is we don't fly in experts from outside of Syria to be the team. We build the team from within Syria. So like I'm the only person parachuted in, and we try and build the capacity of the local people to be part of this solution. And people have a sense like that these conflicts are overwhelming. And how do we keep our eyes open to these situations that our brothers and sisters are living in? How can we go forward to maintain our own security and our own sense of future without destroying the security and the futures of other people? I'm always struck by the story of the little boy who was walking on the beach, and that the tide was going out, and the tide had washed up a lot of little starfish. And as the tide was going out, these starfish were in danger of dying on the beach. And the little boy started throwing the starfish back into the sea. But there were so many starfish scattered on the beach. And this man came up to the little boy and he said, "What are you doing? You're stupid. You can't throw all these starfish into the sea. You make no difference." And the little boy picked up one more starfish and he said, "Well, it made a difference to that starfish." So I think there's something of each of us looking at how in our life situation right now, we can be responsible
for our little part, not to take on the responsibility of all the world, but to identify what's my responsibility to this situation, not to ignore it and take on the amount that seems appropriate for me, but not to take on the responsibility of the whole world. Otherwise, that becomes just overwhelming. We still need to be able to enjoy our lives. Pues muchísimas gracias, buenos días y pues primero lógicamente dar las gracias a la Fundación Ella Korea por la oportunidad. Siempre es genial estar en Bilbao. Pues hoy me gustaría un poco compartir sobre la experiencia en Turquía. Y claro, cuando se habla de la política turca se habla también un poco del impacto sobre la situación en Siria y es que hay muchísima conexión. Pero también se habla mucho de la Unión Europea, porque Turquía no es parte de la Unión Europea, pero bueno, hay un vínculo allí bastante fuerte. Y por eso me gustaría poder empezar con un poco una introducción general sobre las políticas migratorias de Turquía, o la República. Es el resultado de muchísimas migraciones, por lo cual Turquía no ha sido el país que priorizó, digamos, el control fronterizo, al revés, ha sido un país que se montó gracias a esa inmigración de personas que han venido de los países de los Balcanes, de los países vecinos, porque están considerados culturalmente y étnicamente turcos, ¿no? La primera, digamos, ley de extranjería, si la podemos llamar así, en Turquía es de los finales de los años 30 y que se llamaba la ley del asentamiento. Es una ley bastante polémica e interesante al mismo tiempo porque dio las bases de esa inmigración, de traer gente de todos esos antiguos territorios del Imperio Otomano, con lo cual Turquía abrió las puertas para todas esas personas. Pero había una distinción entre inmigrante y refugiado. El inmigrante es la persona de raza turca. Lo siento mucho por utilizar ese concepto, pero es lo que dice la ley. La ley pensaba que sí que hay una raza independiente de Turquía. Y luego también se habla de etnia, se habla de cultura, y esas son las personas que hablaban turco, se consideraban étnicamente turcos y se consideraban inmigrantes, que venían a Turquía como inmigrantes, pero al poco tiempo si conseguían la nacionalidad, se les daba ventajas fiscales, se les daba terrenos, casas, talleres, etc. Y había los refugiados, los que no eran muy de raza turca, es decir, los kurdos, los árabes, los que estaban a lo mejor en aquel territorio pero no eran lo suficientemente turcos. A esas personas que se llamaban refugiados se les hacía un proceso de turquificación. Entonces todo eso se ha hecho es decir, que estaban a favor de la inmigración, puertas abiertas, pero lo importante es mantener esa homogeneidad del panorama cultural étnico del país. Más adelante, en los años 50, es cuando empiezan los intercambios entre Alemania y Turquía, con la llegada de los primeros ingenieros y trabajadores turcos a Alemania. Luego más adelante se extendió en los años 60 con Holanda, con otros países, y es cuando empieza Turquía a ser un país de inmigración en vez de un país puramente de inmigración. Y claro, pues eso pues ha tenido un impacto muy importante sobre las dinámicas migratorias en el país. Y luego, en los años 80 hubo un cambio muy interesante. En los años 80 empiezan a llegar personas a Turquía que no son étnicamente turcas o no son de raza turca. Ahora bien, ha sido como, ¿ahora qué hacemos, no? Queremos mantener esa homogeneidad étnica, cultural, basada en la lengua, basada en la etnia, basada en la religión suní, islámica suní de mayoría. Y lo interesante es que hasta el año 2000 en Turquía nunca ha habido una oficina de gestión migratoria o de gestión de asilo. Eso se creó con el proceso de integración a la Unión Europea cuando empiezan todos los convenios. Entonces, interesante saber que esa complejidad migratoria en el país y hasta el 2013, y con la crisis siria, lógicamente, no ha habido una verdadera ley de extranjería. Y es por la primera vez que se ve una ley bastante desarrollada, digamos, desde una perspectiva legal,
pero lógicamente no responde a las aspiraciones de la sociedad civil y de los defensores de los derechos de los migrantes, ni a los migrantes mismos. Pero es por primera vez se habla de tipos de residencias, se habla de las reglas de entrada, de salida al país, también se habla de la cuestión de la protección internacional y la protección temporal, porque eso es muy importante en el contexto turco, y se habla de la deportación, con muchas razones para deportar, muchísimas, lo que crea una confusión muy grande y deja lógicamente una margen arbitraria, digamos, en el momento de la aplicación de la ley. También hay una cosa muy importante, que en esta ley se permite detener a las personas candidatas a la deportación hasta 1 año. Y eso también es bastante fuerte, ¿no? Que una persona esté detenida 1 año en espera de su proceso de deportación. Turquía, lógicamente, pues, ratificó la Convención de Ginebra del 51, pero mantuvo una reserva en el artículo 1. Solo se considera un refugiado con todos los derechos de la Convención de Ginebra a aquellas personas que proceden de Europa. Por lo cual, oficialmente en Turquía y hasta hace unos años había 13 refugiados. Los sirios están bajo protección temporal. La protección temporal, ¿qué significa? Pues garantizar los derechos de base, educación, alojamiento, pero no te garantiza trabajar. Que bueno, no sé muy bien si es un derecho de base o no, porque el sistema de permisos de trabajo en Turquía es completamente distinto del resto del mundo. Tener un permiso de residencia no significa tener el derecho a trabajar. El permiso de trabajo está ligado al 100% al empresario. Es decir, yo puedo tener una residencia de 2 años, pero un permiso de trabajo dependiendo del contrato que yo tengo, que es un contrato de 1 año, por lo cual cuando se acaba el contrato, se me cancela la residencia y en 2 semanas tengo que irme del país. No hay y eso se aplica hasta a familiares de ciudadanos turcos. Hay también una regla de preferencia nacional: por cada 5 turcos, un extranjero se puede contratar. Y claro, pues muchas empresas no consiguen sacar el permiso de trabajo. Y claro, y eso se aplica de la misma manera a los sirios y las sirias que están bajo protección temporal. Estamos hablando de alrededor de 3.5 millones de sirios, por lo cual es muy importante tener en cuenta que la mayoría de esas personas viven en las provincias cercanas a Siria. Y eso es lo que pasa siempre en la movilidad humana, ¿no? Después de una crisis, la gente piensa que va a poder volver a su casa pronto. Hay alrededor de 1.8 millones de personas que viven allí, que son las mismísimas provincias más afectadas del terremoto de febrero de este año. Lógicamente hubo una reacción ciudadana y comunitaria bastante fuerte, de apoyo, de donaciones, de organización, pero al mismo tiempo yo que seguía las noticias, ¿no? Pues se hablaba de todo, pero bueno, estaba allí una invisibilización de unas personas que están también allí, que no son pocas, son casi 2 millones de personas extranjeras que están viviendo en esas zonas. El hecho digamos, de ignorar a ese grupo, en mi opinión, ha sido como el primer paso hacia la discriminación de estos grupos de personas. Pero acordaros de lo que comenté antes, de que los sirios bajo protección temporal no pueden moverse entre provincias. ¿Qué hamos? Ha habido una respuesta muy rápida por parte de las autoridades de que las personas que están en las zonas afectadas sí que pueden ir a otros sitios, pero se han dividido en dos zonas, las zonas afectadas gravemente y las zonas afectadas parcialmente. Las que estaban afectadas gravemente sí que han podido viajar a otras provincias, las que estaban afectadas parcialmente no han tenido el derecho de moverse automáticamente. Pero había una pregunta: ¿podrían ir a Estambul, Izmir, Ankara y las grandes ciudades? Pues al principio no. No se podía ir a estas ciudades porque se está limitando mucho el acceso a extranjeros a estas ciudades, porque ya son ciudades muy grandes, hay una población muy densa. En Estambul hablamos de alrededor de 20 millones de personas, por lo cual no se ha permitido al principio. Luego sí que ha habido una respuesta por parte de las autoridades, sí que han dejado a los sirios que están bajo protección temporal de moverse a Estambul, pero a finales de julio de este año tenían la última fecha para volver a sus provincias. Son procesos muy pesados, muy difíciles, muy duros. Pero al mismo tiempo se intensificó las devoluciones voluntarias, aquellas voluntarias.
Y claro, cualquier persona, a lo mejor, si te para la policía y no llevas tu tarjeta encima, pues te encuentras de repente de vuelta a casa en Siria. Y ha habido hasta devolución de gente de otras nacionalidades, gente de Argelia, gente de Marruecos que estaban de turistas o a lo mejor se preparaban para tomar el recorrido a través de los Balcanes, pues se han terminado en el norte de Siria y se han quedado hasta meses allí bloqueados antes de poder entrar de nuevo a Turquía y luego volver a sus países, ¿no? Y hay muchas familias que se han quedado en Turquía mientras que los padres han sido devueltos voluntariamente al norte de Siria, que intentan otra vez la aventura de cruzar, pero muchos han terminado muertos en la frontera entre el norte de Siria y Turquía. Al mismo tiempo, pues vemos la otra parte de la frontera, que es Siria, en el norte de Siria, los bombardeos durante los tiempos del terremoto, que tampoco han parado. Mientras la gente estaba todavía debajo de los escombros, el Assad y sus amigos han seguido bombardeando a las personas allí. Por lo cual es bastante complejo, ¿no? La cuestión migratoria, cómo se usa como una moneda de cambio en la mano de los políticos. Y eso, la verdad, es muy, muy triste. Bueno, estoy súper emocionada de estar aquí esta mañana. Hemos estado viendo durante toda la mañana en estas, no sé, encuentros, ponencias como tan interesantes, tan enriquecedoras, tan desde la base, ¿no? Desde la experiencia, desde la lucha, que yo creo que ahora me toca a mí también esa parte, pero también que nos pongamos en que esto pasa por algo, ¿no? Que nos pongamos en ponerles cara a los victimarios, porque al final hay una serie de políticas y hay unos victimarios con nombres y apellidos. Muchas veces hablamos solo de las víctimas, que es importante ponerlas en el centro, pero ahí se diluyen esos victimarios que necesitamos también ponerlos en el centro, porque necesitamos pedir responsabilidades y ir hacia procesos de reparación y justicia, y eso no se puede conseguir si no les nombramos, ¿no? Si no les señalamos y les tenemos presentes. Estamos hablando de 3 décadas de implementación de un discurso de control de fronteras, de un relato que ha permitido sostener unas determinadas políticas, ¿no? Y esas políticas tienen nombre, se llaman necropolíticas, que además son necropolíticas que también afectan a los territorios, ¿no? Cuando hablamos del extractivismo de las empresas. Y en esas políticas tenemos que hablar de expulsión de los territorios, ¿no? Muchas veces nos hablan todo el rato el cacareado efecto llamada, cuando en realidad tenemos que hablar de un efecto expulsión, de un efecto salida, que está provocando esos movimientos, como hemos visto, y sobre todo muchas situaciones de desastres humanitarios, como hemos visto a lo largo de esta mañana, ¿no? En algún momento tendremos que hablar de libertad de movimiento, en algún momento tendremos que hablar de un derecho que está reconocido en Naciones Unidas y del que nadie está hablando, y estamos viendo bueno, pues que esa necropolítica impacta, ¿no? Construye una serie de situaciones en las zonas de frontera en el que en el centro está el dolor y la muerte como negocio, ¿no? Y por eso tenemos que hablar de regímenes de frontera. Tenemos que hablar que en el mundo ahora mismo hay espacios, hay constructos espaciales que son los territorios de frontera, donde la excepción de los derechos humanos los convierte en espacios de guerra, de otro tipo de guerras, de una guerra de baja intensidad, pero de una guerra que provoca víctimas solo de un lado, de una guerra que ya lo dicen muchísimos informes, como a mí me gusta siempre referenciarles al Transnational Institute, a los informes de Mark Ackerman, porque creo que ahí explica muy bien cómo Frontex es un instrumento en esa guerra de fronteras, ¿no? Y cómo en esa guerra de fronteras se ha instalado pues, un montón de empresas de venta de armamento. Eso lo vemos muy claro, ¿no? En el 2015 con el movimiento de todas las personas que huían de la guerra de Siria,
cómo esas empresas de armamento, el 82% de ese armamento venía de empresas europeas, venden el armamento, provocan el conflicto y cuando se mueven se encuentran con esos acuerdos con Turquía, se encuentran con otra serie de instrumentos de control migratorio en los que han invertido esas empresas. Entonces ahora tenemos un doble negocio y es el negocio de expulsar a las personas de sus territorios y por otra parte es el negocio de bloquear, ¿no?, la libertad de movimiento de esas personas. La política en frontera del Estado español, de Grecia, de Italia, de los países de los Balcanes es la misma, porque es una política que viene dictada en esos regímenes de fronteras por ese negocio que está siendo liderado por las empresas de armamento. Aquí no hay unas decisiones, desgraciadamente, ideológicas, ni unas decisiones que pongan los derechos humanos en el centro. Y ahí nos encontramos con una falta de transparencia. ¿Quién sabe lo que hace Frontex en las fronteras? ¿Quién sabe en qué se invierte ese dinero de Frontex? Una falta también de control de los parlamentos europeos, de los parlamentos nacionales, una falta de información pública, ¿no? Se ha ido creciendo el racismo, se han ido sembrando estructuras racistas y relatos racistas en los países en los que se interviene con esas políticas de externalización. Tenemos que ver cuál es el rol de las industrias criminales, ¿no? Y también porque todas estas políticas de externalización, todas estas políticas de control, siempre se vende, ¿no?, en ese relato hegemónico que bueno, pues son políticas que se hacen para la lucha contra las mafias. Es mentira. Directamente es mentira. O sea, no pueden decir eso. Primero porque las mafias cada vez son más fuertes. Las grandes mafias, porque ahora hay que hablar de qué piensan ellas de mafias. Y segundo, tenemos que decir que si eso es verdad, la policía no está haciendo su trabajo. Ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el Ministerio del Interior no están haciendo su trabajo. Evidentemente llevamos muchos años que están llegando embarcaciones a nuestras costas y que lo único que está haciendo la policía es señalar a los que se supone que llevan el timón o que llevan el GPS, acusándoles de capitanes, de patrones, cuando todas sabemos que en esas embarcaciones donde puedes perder la vida no va nadie que se forme parte de una mafia. Ellos necesitan todo este sistema de dolor, todo este sistema de muerte, se retroalimenta con las industrias criminales. Las industrias criminales del dolor, pero también de la explotación sexual, pero también de la explotación laboral. Y se están retroalimentando y están trabajando de forma conjunta. Cuando hay secuestros, violencias físicas, donde están secuestradas las personas ahora mismo en Libia, pues los secuestradores utilizan los centros de detención pagados con el dinero de la Unión Europea para secuestrar dentro de los centros de detención y que las familias paguen, ¿no? Paguen los secuestros mientras están en esos centros de detención pagados con dinero europeo. Pues hay dos grupos, ¿no?, de esas personas que están en movimiento que sufren violencias diferenciadas. Unas son las mujeres, ¿no?, cuyos cuerpos se ponen en el centro de políticas que se relacionan con la explotación, con la esclavitud, con la violencia sexual, y tenemos que ver ahí cómo además hay algo en la guerra de fronteras que es muy específico de todas las guerras, y es que la violencia sexual se usa por parte de las fuerzas de seguridad de los estados o de los ejércitos como una forma de castigo en esas guerras. Y esto es lo que pasa en la guerra de fronteras. Las mujeres en las redadas de control migratorio son violadas de forma sistemática como una forma de castigo en esa guerra de fronteras. Y esto pasa en los países de la externalización y esto pasa con el dinero que damos para esa externalización. Tenemos que hablar también del cuerpo de las mujeres a través de las maternidades, porque las mujeres en movimiento
bueno, pues por efectos de esas violencias, en la mayoría de los casos, algunos de los casos por deseo personal, se quedan embarazadas. ¿Qué es lo que está pasando cuando están llegando a costa? ¿Cómo les están afectando las citas de custodia? Muchas mujeres que se mueven acaban perdiendo a sus hijos, hijas e hijas en esos procesos migratorios. Pero muchas de esas madres los pierden en la llegada a las costas del Estado español. Bien porque las pusieron en embarcaciones diferentes, bien porque por fruto de la violencia la madre quedó en Marruecos y su hijo o su hija sí que llegó al Estado español. No se está favoreciendo la reagrupación familiar, lo que se está haciendo es favorecer sistemas de acogida y sistemas de adopción, porque claro, son malas madres, ¿no? Porque al final, claro, a las mujeres también le afecta, la victimización, pobrecitas, son mujeres, ¿no? Cuántas violencias, ¿no? El sistema también usa sus cuerpos para justificar tanta violencia y decir, bueno, ellas son... justificamos toda esta violencia porque hay unas redes, porque las pobres mujeres son victimizadas, pero también son criminalizadas como putas, malas madres, vamos a quitarle los hijos porque este niño que ha cruzado en patera estará mejor con una familia blanquita que con su madre que ha arriesgado la vida para salvarla de su hijo, ¿no? Pero por otro lado, esa adolescencia que es criminalizada, ¿no? ¿Por qué a la infancia migrante hay que llamarla mena? ¿Por qué tenemos que tener en proyectos de cooperación en el desarrollo esa palabra, menas? Esa palabra que les está despojando de su condición de infancia, de su condición de adolescencia, porque cuando tú hablas de mena, no estás hablando de un adolescente. Cuando en el Estado español cualquiera de nosotras que tenemos hijas adolescentes le decimos a otra madre, uy, ¿qué adolescente? Dice, adolescente, madre mía, ¿y cómo lo lleva? Claro, estamos hablando de adolescentes que están en movimiento, no estamos hablando de menas. Estamos hablando de críos, crías que se están moviendo, buscando con unos proyectos de vida y con unas edades muy complicadas y muy difíciles, con unas mochilas, con unos contextos y por lo tanto, bueno, tenemos que ver cuál es el rol, cómo además, y lo hemos visto con esos carteles de esos grupos de extrema derecha, cómo estamos señalando a la infancia migrante para justificar esas políticas de dolor y muerte en las fronteras. En el Estado español es uno de los pocos países en Europa que queda ya con un sistema público de defensa del derecho a la vida, que es Salvamento Marítimo, es una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento y que a partir del año 2018 se ha convertido en un instrumento racista de control migratorio. Muchas personas, muchos capitanes o trabajadores de Salvamento Marítimo han tenido que abandonar Salvamento Marítimo o han sido expulsados de Salvamento Marítimo por negarse a este tipo de políticas, por decir, yo soy marino y cualquier persona que está en el mar tiene que ser rescatada, a mí no me importa en qué condiciones y situaciones haya llegado ahí. En otros lugares de la frontera ni siquiera operan servicios públicos de rescate. Tú llamas a la Marina italiana y la Marina, los guardacostas italianos pueden decidir ir o no ir. Por eso aparecieron en el Mediterráneo central las ONG de rescate, ¿no? ¿Hay medios para evitar estos naufragios planificados? Claro que hay medios. Tenemos muchísimos medios. Pero como os decía, hemos establecido en Europa dos sistemas, ¿no? De derecho a la vida. El derecho a la vida de los que van en patera y el derecho a la vida de los que van en yate, de los que van en un pesquero, ¿no? Que esa es su respuesta a todo el trabajo que están haciendo las defensoras de derechos humanos, que se está estigmatizando, que se está señalando a través de las redes sociales y que se están creando leyes para perseguir, ¿no? esa solidaridad. Y que a eso tenemos que estar muy atentas y que el cambio seguramente de este régimen de fronteras va a venir, ¿no? de la población en movimiento, de las familias y de esos saberes que vienen del otro lado, ¿no? De ese sur global. La hospitalidad coloca en la acogida un modo concreto de construir sociedades ojalá más inclusivas.
Desde ahí, todas las apuestas que nosotras proponemos o intentamos proponer se enmarcan en ámbitos comunitarios, que no son otra cosa que nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras escuelas, nuestras parroquias, servicios municipales. Es decir, que nuestra intervención como fundación no se dirige únicamente, que también, al acompañamiento de estas personas migradas y refugiadas, sino a la promoción de las capacidades de acogida de las sociedades a las que éstas llegan. Bueno, nuestro modelo busca proyectos protagonizados por la ciudadanía, teniendo en cuenta sobre todo la vida cotidiana, estos ámbitos comunitarios que acabamos de decir, y la construcción de vínculos y de redes. Y es ahí donde nace este proyecto que hoy es la excusa para encontrarnos, que es Auzolana Bi. Patrocinio comunitario se centra en dar protagonismo a la ciudadanía local en estos procesos de acogida. Se organizan grupos locales de acogidas compuestos por 7 u 8 vecinas y vecinos de estos territorios que se involucran en el día a día de estas familias refugiadas, en este caso reasentadas. Aspiran a generar redes, relaciones, vínculos de mucha profundidad, ojalá de largo plazo. Aspiran también a ser puente entre las personas recién llegadas y la comunidad de acogida, los recursos de nuestros barrios, nuestras escuelas, y por último construye barrio. Destacar así como una cosita más de esto, que no es pequeña, los aprendizajes que esta Auzolana nos regaló durante estos primeros años nos sirvieron también para responder a situaciones de mucha complejidad, como fue la articulación de la solidaridad vasca ante la crisis en Ucrania y la movilidad de todas aquellas personas que hoy son nuestras vecinas. Desde marzo de 2022 se armó este programa que se llama Loturak, y que estamos muy contentas porque a partir de enero de 2023 se hizo extensible a todas las personas refugiadas en Euskadi y no solo a las que provenían de Ucrania. Vamos a por el siguiente pasito, que es la extranjería, no solo el refugio o la solicitud de refugio. Las vidas de nuestras nuevas vecinas también temblaron aquí en Euskadi ese 6 de marzo, y con ellas temblamos muchas de las que en ese momento ya éramos parte de su red más cercana. Auzolana, con el apoyo del Gobierno y en colaboración con las compañeras de Cáritas, que también estáis por ahí, nos permitió armar, articular y proponer una respuesta ante esto, una respuesta muy humilde. La lógica de la respuesta es entender que estas situaciones cada vez son más próximas. Ser rigurosas con su acompañamiento aquí pasa por reconocer lo que allá ha quedado. Esta respuesta, que se centraba en cinco ejes que simplemente nombramos. En primer lugar, se intensificó el acompañamiento técnico desde la perspectiva de la prevención y la reducción de daños aquí. Se propuso acompañamiento terapéutico para el personal técnico que le tocó estar cerca de esta situación en esa clave de cuidados de equipo. Nos coordinamos con el JRS Siria, antes estaba aquí Tony, en la medida de las posibilidades, para la identificación de familiares. Promovimos el acompañamiento familiar, como no podía ser de otra forma, a través de los grupos locales. Los grupos locales hicisteis un trabajo excepcional, estando todo lo cerca que la situación requería y dejándoos mover también, ¿verdad? Que esto a veces no es tan sencillo. Propusimos atención psicológica especializada en trauma, se trabajó en un grupo para todas las familias de contención emocional. Y por último, intentamos favorecer la reparación, intentamos favorecer procesos de reparación desde el apoyo económico. Esta lógica de construir sociedades más acogedoras, tras el primer Auzolana identificábamos claramente la necesidad de proponer espacios de reflexión para las personas voluntarias que participabais de estos grupos, lugares en los que poder hablarnos, en los que poder escucharnos y en los que poder construir un relato que después nos va a ayudar a rehumanizar, ¿no? en nuestras calles. En segundo lugar, la gestión positiva de la diversidad. Hablamos de construir comunidad, reconociendo siempre los códigos interculturales, interreligiosos,
y desde una mirada transversal de equidad de género en la que los roles y los protagonismos de hombres y mujeres se equiparen, se den por igual. En tercer lugar, construcción de espacios seguros para mujeres. Esto nos lo ha regalado esta segunda edición de la Ausolana. Promover espacios de encuentro y de intercambio entre estas mujeres sirias, pues lo identificamos ya como un aprendizaje y como una buena práctica para impulsar espacios de diálogo, redes sororas, espacios de ocio, entendiendo que la carga familiar y los roles de género que estas mujeres cargan relega a un segundo plano sus deseos, sus necesidades e incluso sus proyectos de vida, desde, bueno, pues, más allá de esa dimensión de madres que las vertebra, ¿no? de alguna forma. En cuarto lugar, vamos a por esto que llamamos la política de dispersión de refugiados en Europa o la limitación de movilidad. Desde que comenzamos a acompañar a Ausolana en estos procesos de reasentamiento, acompañando a estas familias, sentimos con ellas la ansiedad y la angustia que genera esta política, y lo llamamos así desde el atrevimiento y desde esta política de dispersión de refugiados que genera Europa y esta limitación de movilidad. Familias que se pueden encontrar juntas en Líbano son reasentadas en países distintos, madres e hijas son separadas y reasentadas en lugares diferentes. Decimos que estas políticas de dispersión o alimentos de no fácil reagrupación afectan e impactan directamente sobre los itinerarios y la planificación de la vida de estas personas reasentadas. Genera gran dificultad en superar el trauma de la historia de vida y las nuevas situaciones que se puedan generar. Imposibilita en algunos casos incluso la generación de nuevas relaciones, de nuevos vínculos, porque la vida está atrapada allí, ¿verdad? La vida sigue atrapada, la vida de mi madre sigue atrapada en el Líbano. Bueno, hay que incorporar códigos interculturales, hay que incorporar lo idiomático, hay que adaptar nuestros espacios a las nuevas relaciones. Este modelo creemos que genera horizonte, que genera, lo decía Toni, decía que pasarán 5 años, ¿no? Pues cuando arraigas en un lugar hay planes a 5 años. Cuando las personas voluntarias abrimos nuestras casas en sentido literal y figurado, en ese encuentro, alguien decía también, nos transformamos. Somos capaces de ver, de identificar y de tratar de incidir juntas sobre esas vulneraciones de derechos junto con las nuevas vecinas, junto con hombro a hombro, junto con quien tenga al lado, ¿no? Agarrando esas estrellitas que decía Toni y devolviéndolas al mar. En primer lugar, creo que es necesario rescatar la importancia de estas jornadas como un punto de encuentro de actores sociales diversos, que nos encontramos todos, digamos, realizando diferentes trabajos desde diferentes lados, pero siempre con un mismo objetivo. Creo que este encuentro, además, sobre los terremotos en Siria y en Turquía, nos permiten desafiar el olvido, ¿no? Como nos decía Toni Riordan, desafiar el olvido frente a la celeridad, ¿no? La celeridad mediática y la celeridad de la vida también nos sirve no solo para pensar en lo que ha sucedido y sus consecuencias, sino también en cierto punto como algo metafórico. Todas las personas humanas en esta sociedad humana vamos a estar en condiciones de igualdad frente a esa naturaleza. Quizás no todos seamos iguales frente a la ley en la práctica, pero sin duda la naturaleza nos coloca a todos, independientemente de nuestras posiciones y nuestras circunstancias, en situaciones o en circunstancias de igualdad. Podemos tener tantas preguntas, ¿no? Después de estas jornadas: qué hacer, cómo responder, si existen soluciones. Creo que podemos pensar en un aquí, en un allá, pero sin que esto sea una división binaria, sin
sin divisiones arbitrarias, sino en esta reciprocidad permanente entre el aquí y el allá, entre lo local y lo global, que también se ha comentado. Aquí creo que esto también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de rescatar la diversidad de nuestras sociedades. Así como comentaba Hafsa, que en Turquía es el resultado de migraciones, aquí también somos resultados de migraciones, y no solo las de hoy, sino también las de ayer, y todos los desplazamientos forzados que ocurrieron desde aquí, y cómo se ha vivido la acogida en aquel momento y qué tipo de acogida realizamos en el hoy. La riqueza de este tipo de encuentros, que nos podamos llevar preguntas, más allá de todo lo que hemos compartido, en particular, cómo hacer cooperación, qué tipo de asistencia prestar, cómo prestar asistencia, cómo defender derechos y desde qué lugar defendemos esos derechos. En general, como nuevas preguntas, cómo seguir haciendo ciudadanía, qué tipo de democracia queremos y, como decía Pedro Arruque, cómo reafirmar dignidad. Bueno, en definitiva creo que son varias las preguntas que nos podemos hacer y este encuentro es un gran paso para ir encontrando nuevas respuestas. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuen laguntzagatik, eskerrik asko zuen lanagatik batez ere. Y la segunda cosa, nos quedan preguntas y nos quedan motivos para volver a encontrarnos. Queremos el año que viene volver a encontrarnos aquí. Agradecer a la Universidad de Deusto su acogida, agradeceros vuestros viajes terribles para llegar hasta aquí. Gracias, Hafsa, gracias, Elena, gracias, Gustavo, Carmele, eskerrik asko. Así que solamente quedar en que nos volveremos a encontrar. Mila esker.